series que marcaron nuestra cultura pop. Hoy dedicado a Yo amo a Lucy. Y esta I Love Lucy, Yo amo a Lucy, está considerada como la primera gran serie en la historia. Y para hablar de ella en nuestro tercer capítulo de este seriado dedicado a esas series que marcaron nuestra cultura pop, recibimos a Rolando Gallego, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, escribe sobre cine en el diario Hoy, en Escribiendo de Cine, Haciendo Cine, El Planeta Urbano, y es el autor del libro Mujeres en Cámara. Y vaya que esta serie tiene a una mujer, una figura como protagonista, Lucille Ball, y que además ha sido recordada por esta maravillosa serie que logró marcar una ruta, abrió camino en lo que después fueron nuestras maravillosas sitcoms, incluso en esas dinámicas que en los 70 todavía se veía con esta presentación de series que terminaron hasta en Seinfeld, todavía reconocidas como de las mejores series que ha habido en los Estados Unidos. Así que, Rolando, un gusto conversar contigo y dedicarle este capítulo a Yo amo a Lucy. Isla, gracias por la invitación. Un gusto para mí poder estar hablando a distancia de una serie, como vos dijiste, que abrió camino en muchos sentidos. No solo posicionó a la mujer en el centro de los programas de televisión, que hasta ese momento siempre tenían que ver con la familia o con hombres, con profesiones como policías, abogados, bomberos, sino que retrató una época particular de los Estados Unidos que tenía que ver con una idea de progreso y en donde la mujer, como en muchas ocasiones, estaba relegada al hogar, al cuidado de los hijos, a la familia, al marido. Eso por un lado, y por otro lado también lo que marcó fue el desembarco de los latinos pisando fuerte en Estados Unidos, porque si bien después de las primeras temporadas de Yo quiero a Lucy y todos los subsiguientes que hubo con Lucille Ball como gran protagonista, al lado de ella estaba Desi Arnaz, latino o de origen latino, y que fue uno de los primeros en acceder al éxito y la fama que todos quieren acceder cuando llegan a Estados Unidos. Que además pone como uno de los temas o ejes centrales el tema de la diversidad cultural y las diferencias que puede haber entre una cultura y otra, y estamos hablando de una serie en horario prime en la década de los 50 y su figura masculina, incluso el rol de Ricky Ricardo era de origen cubano. Claro, claro, y lo que hizo también ahí fue introducir temas, como vos decís, acerca de la identidad y analizar también cuál era el rol de otras identidades dentro del panorama o el espectro de televisión. Desi Arnaz ya venía con determinado éxito, pero gracias a, digamos, su alianza con Lucy, no solo en la vida personal, sino en la vida profesional, terminó de catapultarlo al estrellato. Después no importa cómo terminaron las cuestiones, porque bueno, los amores, las pasiones pueden terminar de esa manera. Después ella consiguió un reemplazo para continuar con una versión ayornada de la serie. Lo que sí era clave en estos programas, todas las versiones que tuvo Yo quiero a Lucy y con otros nombres, fue la figura de Lucille Ball, que es una de las grandes comediantes de todos los tiempos de la televisión y del cine, y que fue emulada, quiso ser imitada, pero bueno, muy pocas pudieron acercársele y teniendo programas centrales, digamos, con temáticas asociadas a su figura. Antes de I Love Lucy, ¿qué se veía en términos de producciones para la televisión y comedia?
En realidad lo que se veía era, como mencionaba antes, muchas comedias de situación familiar, pero que las problemáticas tenían que ver un poco con lo cotidiano y lo políticamente correcto. Si bien Yo quiero a Lucy no es una serie completamente incorrecta políticamente, por decirlo de alguna manera, empezó a tener un humor diferente. Antes mencionabas a Seinfeld, que es la gran serie sobre nada, porque si uno tuviera que ponerse a explicar de qué va Seinfeld, es sobre nada, sobre manías, sobre locuras de cada uno de los personajes, y Yo quiero a Lucy tiene ahí un germen sobre esta situación, y si lo que hizo fue en realidad poner en un lugar central al humor, porque hasta ese momento las comedias estaban más asociadas a figuras que venían del cine, como por ejemplo Jerry Lewis, con la dupla que hacía con Dean Martin. Había algunos programas especiales basados en el humor y en las particularidades de los protagonistas, pero Yo quiero a Lucy marcó un antes y un después en cuanto a estas o en realidad marcó un antes y un después y sentó las bases de todas las comedias de situaciones o Ujú. sitcom con su nombre en inglés que vimos y que seguimos viendo hasta hoy en día. Que por cierto, a qué atribuyes, Rolando, que incluso hace apenas unos años esta serie llegó a llevarse a color, se rescataron para transmitirse especiales navideños de I Love Lucy y todavía tienen una cantidad extraordinaria de visitas, de rating? ¿Por qué una serie de la década de los 50 todavía hoy es recordada, incluso atrae a nuevas generaciones? ¿A qué se lo atribuyes? ¿Es Lucille Ball el secreto? Es Lucille Ball el secreto, son las premisas narrativas de la historia, me parece que uno se siente identificado en muchísimas situaciones que tienen que ver con la vida familiar, con la vida marital, y que además claramente el humor no pasó de moda. Aquí en Argentina, no sé cómo es en Venezuela, pero por ejemplo hay dos programas históricos y que se los ha coloreado, se los ha pasado en Ujú. blanco y negro, se los ha pasado en condiciones que ya tal vez no, y hasta la calidad en la que se los emite en canales de televisión abierta, que son Los Tres Chiflados y Las Aventuras del Zorro, que Sí. lideran el rating en la franja horaria a la mañana en Argentina. Lucille Ball, cada vez que se emiten las repeticiones de los programas, también son vistos por millones de personas. Además, también uno se para a mirar hacia atrás desde la generación que uno pertenece, pero hay nuevas generaciones que están Ujú. descubriendo esta sitcom. Ha pasado recientemente con esta reunión de Friends que hay muchos Sí. jóvenes nacidos en el siglo XXI que recién están descubriendo, por ejemplo, esa serie que nosotros hace casi 10, 20 años terminamos de ver. Entonces también hay una cuestión cíclica, una pasión desenfrenada por lo retro que todos los años siempre hay algún producto televisivo de antaño que vuelve y que uno se sienta a verlo, y además también es como encontrarse con un amigo de toda la vida. Sí. Digo, prendés la tele y hay un capítulo de Yo quiero a Lucy, está Lucille Ball haciendo de las suyas, haciéndole la vida imposible al marido, luchando con sus hijos, con su cotidianidad, y uno se identifica y se reencuentra con un amigo. A ver, pero hemos hablado de Lucille Ball, de Desi Arnaz en sus personajes de Lucy Ricardo y Ricky Ricardo, pero también hay otro un par de personajes, los vecinos, esta pareja de amigos de esta familia que interpretan Vivian Vance y William Frawley, que también, por lo menos el rol de Vivian como Ethel Merst es increíble. Es como la parte o la muleta, no sé cómo se dice ahí, la muleta Sí, cuando sí, te rompes una pierna, andas con la muleta, digamos, es lo que ella necesita también para brillar. su parte Siempre, racional. claro, y además también ella con Vivian Vance es como que creó una sociedad creativa que continuó. Ella, por ejemplo, en las nuevas temporadas, en donde ya no estaba Desi Arnaz acompañándola por cuestiones obvias de que han terminado de la peor manera su relación matrimonial, pero ella siguió trabajando, por ejemplo, con Vivian y siguió construyendo esta entrañable amistad durante muchísimos años y fueron amigas durante toda la vida. Me parece que la clave está
también en eso, siempre en la sitcom, y esto después lo hemos visto, por ejemplo, Married with Children, siempre está la vecina que de alguna manera uno la odia, el otro la ama, y a partir de ahí se pueden construir historias disparatadas, que es lo que pasaba cada vez que ellos estaban compartiendo escenas. Ahora, cuando estamos hablando de una serie que décadas más tarde todavía es recordada, ¿hay alguna otra que haya tenido, que haya sido como la heredera de Amo a Lucy? En realidad no hubo una heredera, sino que hubo varios intentos de emularla. Recientemente, en realidad en cuanto al histrionismo, no la historia porque no era la misma, pero lo que hizo Fran Drescher en La Niñera, en The Nanny, me parece que ponía también en un lugar a una mujer, si bien era una mujer completamente diferente, una mujer que siempre buscaba sacar ventaja, pero digo, basándose en el humor, lograron hacer un hito también de ese programa. Hubo otras comediantes como Mary Taylor Moore, como Carol Burnett, que tuvieron sus propios programas, que fueron la front woman y llevaban adelante toda la acción de esos episodios. Pero bueno, Lucille Ball tiene algo adicional que también nos hace recordar a la época de oro de las películas, de las series. Y estamos hablando en épocas en donde la gente se sentaba, si bien hoy nosotros podemos hacernos una panza de ver todos los episodios que querramos, acá la gente esperaba cada semana, en un horario en particular. No la podían ni grabar ni verla en otro momento, así que el éxito era sin precedentes e inconmensurable hoy en día, porque hoy en día el tema de las plataformas, las series, la cantidad de productos que toda la semana renuevan los sistemas de streaming, en realidad lo que hacen también es eso de que nos olvidemos de qué vimos la semana anterior, pero Lucille Ball, como tú bien decías antes, cada vez que aparece en la pantalla o en un sistema de streaming, siempre captura nuestra atención. Sí, y además, bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de vivir esa dinámica o ese hábito de consumo de televisión, quizás el ejemplo más cercano puede ser lo que ocurrió con el fenómeno de Game of Thrones, que también HBO decidió lanzarlo con la salvedad o la diferencia que después la podías ver en repeticiones, y en el caso de las series de comedia que se veían en televisión, no se podían repetir y no existía esa opción de on demand. Rolando, No, para nada. muchísimas gracias por haber conversado con nosotros para darle forma a este tercer capítulo del seriado dedicado a estas series que han marcado nuestra cultura pop. I Love Lucy, una pionera en muchísimos ámbitos.